A raíz de la entrevista de Silvia Bronchalo se está hablando nuevamente un montón del caso Daniel Sancho, con titulares de todo tipo, titulares sobre esta entrevista, sobre cómo se enteró de la noticia, en relación a las primeras conversaciones que tuvo con su hijo, con Rodolfo Sancho, de si realmente en el siguiente viernes, que obviamente hoy estamos a inicio de semana y sabemos que ya el fin de semana nuevamente vamos a tener que volver a hablar del caso Sancho y de la entrevista de su madre, Silvia Bronchalo, porque va a estar nuevamente en el plató de viernes en este programa de Prime Time en los viernes en Telecinco. Y no sabemos si va a hablar un poco más de esos problemas que supuestamente Daniel tuvo con la policía tailandesa, lo que él le cuenta, porque es que la madre en ningún momento hace hincapié en todo esto, sino que es la defensa quienes hacen hincapié en este tipo de cuestiones y que obviamente sabemos el problema y la mala relación que actualmente tendría con su padre Rodolfo Sancho. No sabemos si va a hablar de esto, de esa denuncia, aunque suponemos que las exclusivas, más allá de lo que ha salido ya, los distintos titulares de cómo se enteró de la noticia, etc., creo que la siguiente parte de la entrevista va a ir más relacionada a ese problema con el famoso actor español. Esto es una interpretación, o es lo que creo que van a intentar hacer en las siguientes exclusivas en torno a Silvia Bronchalo. También se está hablando de cifras que habría cobrado por la entrevista a la madre, y también las cifras que Rodolfo Sancho y ella pagarían para que su hijo Daniel tenga, bueno, los medios hablan de privilegios. Ella no dice nunca esa palabra, dice que no tiene absolutamente ni un solo privilegio, sino que es lo que necesita para vivir allí, ¿no? Esa rutina en la cual cantan el himno, desayunan, rezan, bueno, todas esas cosas que comentó de lo que pasa en esa cárcel de Surat Thani, que está en una celda con 13 personas, que duerme en el suelo y que tiene que darle unos 400 euros semanales para que los intercambie por algunos productos de higiene, de café, etcétera, cambiarlos por agua y ese tipo de cuestiones que pasan en esa cárcel. Y es tremendo porque se ha sorprendido al dar una cifra que Rodolfo Sancho ingresa de manera mensual, que supuestamente sería en torno a los 1.200 euros. Todo esto para que no tenga problemas en esa cárcel en la que está actualmente. Me parecen cifras bastante importantes, ¿no? O sea, 1.200 más 400 euros supuestamente para esa prisión, aunque bueno, no sabemos muy bien cómo se destinaría todo esto, o si realmente hay meses que uno da un dinero y en otros no se da. Vamos a escuchar también a Carmen Balfagón, que estuvo en el programa Fiesta justo después, a las horas de la entrevista de Silvia Bronchalo, y estuvo comentando un poco de algunas cuestiones relacionadas con el proceso, con ese recurso, y también el tema de las videollamadas de Daniel Sancho con algunas personas desde España. Dice otra, tengo que confiar en los abogados que hay porque son los que están. Bueno, son los que ha decidido Daniel que estén, porque Daniel es mayor de edad y es el que ha decidido que esté el equipo jurídico o el equipo legal que hay ahora mismo ayudando y colaborando con el equipo tailandés. Porque Daniel, es que yo creo que hay que tenerlo claro, es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones. Entonces, el día que Daniel diga que no le gusta el equipo jurídico, como pasa aquí en España, que tú puedes cambiar de abogado y que otro compañero te pida la venia, pues Daniel hará lo mismo. Pero de momento la relación con Daniel es estupenda y él sigue confiando en lo que se está haciendo. De hecho, se dice que, bueno, se comentó ayer en el programa que hay un momento que Silvia sí que empieza como un poquito siendo parte con vosotros, pero luego se desmarca porque no se atiende a sus sugerencias. ¿Ella hizo sugerencias en algún momento? No, nosotros, yo puedo hablar de mí. Nosotros al principio, es verdad que cuando empezamos a coger la representación de Rodolfo, Silvia dijo que ella también quería, y en un momento esto determinado... sería, perdóname, lo normal. Pasa esto y los dos padres se lleven como se lleven, están en la misma Pero en un línea. momento determinado Silvia, pues a través de un WhatsApp, nos comunica que no, que ella no sigue. Bueno, pues ya está, respetable. O sea, ¿es ella la que dice no quiero formar parte de esto? Con nosotros no. Hombre, y de hecho hay otro momento de la entrevista donde llega a afirmar categóricamente
que no estaba a favor del último recurso que se presentó para intentar que se rebajara la pena. Y la información que yo tengo, Emma, es que en su día ella le comunicó a su entorno que estaba totalmente de acuerdo y de hecho llegó a decir que ese recurso estaba muy bien fundamentado. Pero a mí me gustaría preguntarte, Carmen, si tú crees que estas declaraciones que hemos escuchado benefician o perjudican a la posible resolución del recurso. Porque claro, el hecho de que la madre de una persona que ahora mismo está en prisión provisional reconozca que tenga que ir a la televisión porque necesita dinero, de alguna manera eso se le puede dar la vuelta y desde Tailandia pueden interpretar que se está rentabilizando económicamente un caso. Claro. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo creo que no afecta en absoluto. A Tailandia le da igual quien vaya a la televisión, se va Silvia, si hace Rodolfo un documental, les da hasta que además yo aquí sí quería hacer un apunte. Bueno, de hecho, el apunte es que en el propio recurso, ese documental que se hizo por parte de HBO y las entrevistas que le hicieron al Paisan, ¿no?, y a algunos coroneles de la policía tailandesa son claves para determinar que la primera confesión de Daniel Sancho, por las cuales ellos le dan esa condena a cadena perpetua y no dejan mirar más allá de esa confesión y la posible legítima defensa, ¿no?, que quería argumentar Daniel Sancho desde el primer momento, que esa primera confesión estaría interpretada por la propia policía tailandesa, ¿no? Y bueno, a raíz un poco de ese recurso, bueno, del documental de HBO, ellos lo colocan en el recurso, esas declaraciones, o sea, aparecen literalmente palabras textuales del coronel. Sí. Ella dice que hace esto y la honra, cuidado, porque yo contra Silvia jamás podré decir nada, porque ella es una madre y no me gustaría, bajo ningún concepto, estar en su papel, con lo cual, mi máximo respeto a todo lo que diga Silvia, en ese sentido. Ahora ella reconoce que lo hace por dinero, igual que lo hizo Rodolfo el documental de HBO, Pero yo tengo una pregunta. porque había unas necesidades que cubrir en Tailandia. Sí. Y había unas necesidades que pagar. Entonces, bueno, en este plano estamos iguales, es decir, ni es criticable para nada. Yo no seré quien la critique a Silvia y yo no voy a... Y yo creo que a Rodolfo tampoco se puede criticar, porque aquí se dijo, además fue en tu programa, que se había hecho por dinero. Claro. Dicho esto, que hagamos esto en Tailandia, que dejemos de hacerlo, yo lo que aspiro, lo que pretendo y lo que deseo es que ese recurso se resuelva lo antes posible. Porque Tailandia no tiene plazo para resolver. Lo dijo, eso sí que lo dijo ayer. Puede tardar un año, puede tardar 14 meses, puede tardar 18 meses. ¿Por qué? Y entonces hasta que que también esto es importante, se habla de la indemnización. Aquí también pasa en España. Nadie paga una indemnización derivada de la comisión de un delito si la sentencia no es firme. Claro, es que eso es porque si claro, nos damos cuenta y sabemos, vosotros estáis muy al día de este tema, también la otra parte, la acusación particular, los compañeros que han representado a la víctima, también han recurrido a esa indemnización. Y que la indemnización, que estamos hablando de 180.000 euros, no la tienen que pagar los padres. Hombre, no. La tiene que pagar Daniel Sancho. Daniel. Me gustaría preguntarte... Si es que están hablando de indemnización cuando ellos mismos han recurrido a la misma. Que ayer me decías, que no sé si me trabé en una parte del directo de ayer diciendo esta palabra, pero bueno, que básicamente estamos hablando de que están pidiendo ya ese dinero, pero como por fuera, ¿no? O sea, fuera de lo que sería el procedimiento legal de ese pago, de esa indemnización, de esos más de 100.000 euros que supuestamente le tendría que pagar a la familia de Edwin Arrieta, esa representación. Básicamente lo que ellos están pidiendo es que, aparte de esto, de cuando se certifique, cuando sea sentencia firme y la indemnización pueda llegar a serlo también, pues que ahora mismo den como la familia, o sea, la madre, el padre, el propio Daniel Sancho. A mí incluso lo que me da a entender es que hay un dinero que no se sabe dónde está, que supuestamente Arrieta o esos supuestos negocios que tendría con Daniel Sancho, pues los tendría en algún lado. O sea, Daniel Sancho tendría algún tipo de dinero que manejaba con el señor Arrieta en algún lado. Y entonces a mí es la sensación que me da, si no, es que no lo entiendo, la verdad. ¿De cuándo hace que sus padres no van a visitarlo en prisión? Pues yo creo que Rodolfo, porque tiene compromisos laborales y no puede, pues Rodolfo ya hace que no ha ido. O
sea, yo creo que desde la sentencia no tiene comunicación semanal con su hijo. Igual que su madre, entonces. Eso ya no lo sé. Bueno, ayer Emma. lo comentó Silvia, que todas las semanas habla con su hijo. Sí, ¿no? yo me Pero imagino pasa que que sí, estamos porque hablando son de las hace más de un año, llamadas claro. que tienen autorizadas por parte de la prisión con sus padres. Y bueno, antes teníamos alguna autorizada más, pero nos han restringido. ¿Por qué? Bueno, porque nos han restringido, porque han ¿Porque considerado... alguien se ha quejado? Alguien ha protestado. Hombre, pues esto... ¿Y esas quejas de dónde Claro, vienen? quiero Bueno, ¿Vienen vamos a ver. del entorno familiar? Bueno, del entorno familiar... Pero alguien ha- perjudica a Daniel. Claro que perjudica a Daniel y a todos los que hasta ahora podíamos tener comunicación con él. Pero si me permitís lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero que de esto se saque. Pero bueno, que nos han restringido las llamadas. ¿Y cada cuánto pueden ir a verle? Bueno, esto lo comentamos el otro día así un poco por encima, pero Alfagón aquí da una pequeña exclusiva, algo que no sabíamos de la cárcel. Parece que ellos hablaban con Daniel Sancho durante todo este tiempo, tenían videollamadas con él semanales, su equipo jurídico, ¿no? Sus abogados, otras personas también, parece que tenía un psicólogo y que por el momento esto pues se ha quitado. De alguna manera pudo haber habido algún tipo de filtración o algo así, no lo sé la verdad, pero desde la otra parte pues no, parece que no gustaba tanto esto, aunque no entiendo muy bien el qué puede, o sea, en qué puede molestar o conllevar a la otra parte el que Daniel Sancho tuviese videollamadas con el equipo jurídico y quitar eso, o sea, es que también son algunas cosas que vamos viendo que se intentan crear ese malestar en torno a Daniel Sancho que me parece bastante llamativo, ¿eh? ¿También hay una restricción de visitas o esto es libre? No, pueden ir, pedirlo, o sea, comunicarlo a través de la embajada, vamos, desde el consulado lo comunica a la prisión y anuncian las visitas. Un poco como pasa aquí en cualquier cárcel española, es un sistema parecido. Pero- A mí me dio la sensación ayer, igual fue una sensación, que es una madre que desde luego está con su hijo a lo que haga falta, incluso sentarse en un plato de televisión como vimos, pero que le falta información, Sí. ¿no? Sí. Entonces, yo pensaba en la parte que tiene la información y que da la sensación de que no le llega, o a lo mejor no la pide, Carmen. ¿Tú cómo estás aquí como No, vamos portavoz? a ver, aquí hubo un momento en que ya, evidentemente, cuando estaba todo el procedimiento en fase de instrucción, llamémoslo así, no se había celebrado el juicio, ella pidió que se le pasara a sus abogadas, por cierto, las que llevaron, la que la aconsejaron, yo creo, que tan sumamente mal, que denunciara a Rodolfo por un delito tan feo como el de violencia de género, y ya hemos visto que no ha quedado en nada. Evidentemente las abogadas no asesoraron, y lo digo como compañera, lo dije en su momento también. Es que aparte la denuncia era por presunta violencia de género, o sea, podemos llegar a calificar que si desde el otro lado, ¿cuál sería el delito que supuestamente Silvia Bronchalo, si hubiese dicho esas cosas a Rodolfo Sancho, o Rodolfo lo hubiese denunciado a ella, ¿cuál sería el delito por el cual denunciaría Rodolfo a Silvia Bronchalo? Es que fijaos la pregunta que solo hacemos aquí. Creo que el momento de hacer esa denuncia aconsejada y las abogadas que salían hablando de esto y que ya habían cogido como temas muy similares en su momento y la forma de filtrarse y todo eso, a mí personalmente me pareció algo que no entendí para nada y que creo que Silvia Bronchalo justo en ese instante y entendiendo que tenía un problema con Rodolfo Sancho, que no se llevaban bien y que tenían un malestar y una preocupación general muy grande, creo que esa denuncia siempre la criticamos por aquí, no por... o sea, ya me entendéis, ¿no? Lo que queremos decir y que no era el momento, ¿no? Como tal. Bien. Ella pretendía que le pasáramos a sus abogadas todo el sumario. Entonces, nosotros y cualquiera, cuando tienes el mandato de un cliente, oye, mira, la otra parte me pide, y la parte a la que yo represento me dijo, no queremos que se le pase. Claro. Pero vamos, no por Rodolfo, sino porque entendía Daniel que no quería pasárselo en aquel momento. El recurso se lo ha pasado a su hijo, me parece estupendo. Ya podremos decir que es bueno, malo, regular o fatal. Yo creo que no es un mal recurso.
en base a lo que nos hemos basado, que son hechos objetivos, pues la falta de grabaciones de las cámaras cuando él declara, es decir, una serie de cosas que son objetivas que y ella demostrables. lo apoyó también ayer Y que ella lo mencionó, apoyó. Ella dice, bueno, no estoy contenta con el equipo jurídico, me parece genial, ella tiene todo el derecho a hacer la crítica que considere, pero insisto, es que es Daniel. Pero igualmente... Hizo críticas, perdóname, Richard, pero es que vamos a seguir viendo esa entrevista de Silvia Bronchalo, porque ese momento en el que cuenta cómo se entera de la situación, claro, por la persona de la que se había separado y que llevaban, ¿cuánto?, 20 años sin hablar. Según él, le había amenazado. Es dolorosísimo este testimonio, ¿no? Es muy doloroso porque es verdad que a ella se le paró la vida, y yo tengo que decir, porque tengo un contacto diario con Rodolfo, con su madre y demás, que a ellos también se les paró la vida. Pero sí que quería matizar, porque fijaros esas palabras que ella dice, ¿no? Y hasta dónde llega este caso y cómo somos en este caso mucha gente. Ella dice, no, me llama Rodolfo y me dice que no la han matado, sino que la ha matado. Vamos a ver, evidentemente tú cuando vas con un coche, se te cruza alguien en un paso de peatones, que tú no tienes culpa, le atropellas y dices, coño, le he matado. Es decir, pues ya ha habido gente que ya sacó punta y dice, no, es que le está reconociendo cuando esto no es así. Claro, ni Silvia lo puede, decir así, porque además ella lo dice tal y como fue, porque Rodolfo, ¿por qué se entera? Porque su hermano le llama y dice, oye, que había salido un teletipo. Es que madre mía. De la Claro, agencia, no sabéis si es la agencia F o en aquel momento, yo creo recordar que fue Cadena Ser, que dice, hombre, por favor, es casi como se entera Rodolfo. Es que es y el que terrible. aparece que su hijo ha matado a un cirujano. Vamos a ver, es que, pero ya ha habido gente, fijaros que la entrevista fue anoche, ya ha salido ese cebo, si me permitís, antes de que saliera el programa. Pues ya ha habido gente que ha dicho, no, es que Silvia ya está reconociendo que su hijo mató. No. Claro, yo, No. creo que, bueno, que el testimonio de Silvia es fundamental. Bueno, muy buena puntualización aquí de Carmen Balfagón para ir también con ese relato, obviamente que a ellos les interesa o que ellos creen en esa verdad. A mí también me llama la atención el tema de que hasta este momento parece ser que a Daniel Sancho llevan sin visitarlo a la prisión en la que él está muchísimo tiempo, ¿no? O sea, desde la sentencia, por ejemplo, Rodolfo Sancho no ha ido a Tailandia. Bueno, no sabemos si ha ido, pero a visitarlo parece que no. Esto es de las declaraciones que han dado tanto Silvia como sus letrados, de que hace muchísimo tiempo que no va a visitarlo a esa prisión. Y la verdad es que me plantea aquí muchas cosas, ¿no? He visto gente diciendo que, vamos, en los comentarios en nuestros vídeos, que creéis que algo pasó, o sea, que algo pasó a raíz de esa sentencia de Daniel Sancho para que los padres ahora no acudan a prisión, y que incluso estén diciendo que otras personas fueron a verlo antes que sus propios padres. Esto es algo que, no sé, la verdad me parece llamativo, ¿no? No sé vosotros qué pensáis de esto, que lleven tanto tiempo sin ir a verlo, ¿no? Para intentar entender este puzzle, porque claro, según las versiones... Y yo creo que era necesario. Es necesario y todavía hay mucho que escuchar por parte de ella, pero hay algo que me llamó mucho en la forma de ser de ella, porque cuando se le pregunta por esa primera llamada, luego tiene que haber otra, que es a su hijo. Cuando ella comenta la conversación que tiene, esa primera conversación que tiene con su hijo, ella aprieta 2 veces los labios. Y eso es un sinónimo, y vosotros lo sabéis, que hay algo que tú estás ocultando. ¿Qué es lo que Daniel le cuenta a ella que ella no quiere verbalizar? A mí me da la sensación... ¿Tú crees que se lo ha contado Daniel tal cual? Yo creo que sí, porque hay 2 veces donde ella... Incluso la ella, primera mis dudas, llamada que fíjate. hacen, hay 2 veces donde... A mí también me parece lo que está comentando esta periodista, como que ahí, en esos primeros instantes, como que se oculta algo. No sé si Daniel Sancho dio algún detalle de más, de alguna cosa, pero la verdad que desde siempre nos ha parecido que en este tema, justo en este caso, se guardaba detrás un misterio o algo un poco más gordo de lo que realmente vemos
en esta sentencia y lo que la policía tailandesa quiso llevar al mundo en torno al caso Sancho. Ella cierra mucho los labios, Pero yo te digo- conteniéndose Vale. la conversación que realmente, o sea, incluso la declaración de él o la confesión de él. Pero yo te digo una cosa, eso tendría que contestar ella. Es decir, ¿por qué reaccionas así? Nosotros podemos interpretar, pero yo que vi a Silvia los primeros días, muy cerca de cuando ocurre todo esto, también puede ser que es tanta la tensión, el estrés y el dolor que tenía ella en aquellos momentos, que no me extraña que cerrara los labios o que apretara los Sí, puños. pero en esas Pero no, declaraciones, Vamos, pero en no, esas no tiene declaraciones... por qué, o sea, vamos Pero a ver. Nerviosismo, Pero tensión, incluso cuando dolor, llama, todo. en cuanto se produce esa primera llamada, Silvia reconoce que él está muy tranquilo, que porque es justo después de la primera reconstrucción, de la reconstrucción que él hace y tal y Claro. cual. Ya, pero vamos Que a él poner, aprovecha. tranquilo Richard, entre comillas. Es lo que dice porque- ella, es lo que Bueno, dice vale, ella. vale, Es decir, Sin volver al caso, que creo que eso sabe toda España, versión A, Versión B. Vale, sin volver al caso. Él está tranquilo. ¿Por qué? Porque la policía le ha dicho, tú colabora, Exacto. Claro. que te vamos a llevar a cenar al mejor restaurante de Tailandia y que Sí, pasado pero en cambio, mañana sí. estás en Madrid. Claro. ¿Cómo no va a estar tranquilo? pero en cambio lo que se Claro, suele decir... son los primeros momentos. Vamos a Continuamos ver. con Silvia Sí. Bronchalo porque ha confesado que llevaba 3 años sin ver a su hijo cuando él fue detenido y cuando se entera de esta historia. Bueno, es que os vuelvo a decir... Es verdad que nuestra relación va mejorando, aunque yo preferiría que todo siguiera igual y que esto no hubiera ocurrido. O sea, firmaba por no volver a hablar con él nunca y que esto no hubiera pasado. No me extraña, ¿no? Hombre, yo creo Retomar que- la yo creo- relación así. Yo creo creo que que sí estas que sí. declaraciones que hemos escuchado son muy importantes, sobre todo las preguntas que iban todas encaminadas a ver cómo era Daniel de pequeño, ¿no? O de adolescente, de cómo había sido la relación entre madre e hijo. Y yo creo que esto es muy interesante porque lo que buscaban en este caso en la entrevista anoche era intentar encontrar alguna fisura o alguna grieta que pudiera explicar un poco el comportamiento o lo que Pero ¿tú ha crees ocurrido que ella años no lo después. sabe? Pero yo creo que ha sido muy interesante el momento en el que ella ha reconocido abiertamente que llevaba muchísimos años sin tener relación tres años. con su propio hijo. Y creo que eso, desgraciadamente, hemos visto cómo ha influido desde que ocurren los hechos hace 2 años, ¿no? Porque yo veo una diferencia brutal entre la entrevista que en su día concedió su padre a la que hemos visto, a la que vimos anoche, ¿no? Lo que no es queda claro la falta es, de orden. es Sí. esa relación si venía... bueno, yo he entendido que es el hijo el que no quiere tener relación con la madre, no la madre con el hijo, ¿no? En esos 3 años o los que fueran. Bueno, yo creo que no ha habido relación, yo creo que ella lo podría explicar, es la que lo tiene que explicar. Daniel, desgraciadamente, no puede entrar a contarlo. Pero yo sí que me permites, pues ella se dijo una cosa que me pareció muy mal en el programa y eso sí que nos afecta. Hubo un determinado colaborador, al que no voy a citar, que dijo que Daniel había mantenido siempre una versión hasta que llegamos nosotros y la cambiamos. Esto es Fue Nacho totalmente Abad, ¿no? falso. Falso. Prueba de ello es que nuestro recurso, y además que hemos hecho hincapié también en quienes hayan visto el documental de HBO, el final, cuando dice, no, Daniel nunca reconoció que lo había hecho de la persona esa que habla, o sea, Daniel siempre dijo lo mismo en todas sus declaraciones. Por eso una de las bases fundamentales de este recurso, que en temas objetivos, es que nunca se grabó la declaración de Daniel, cuando era obligatorio en Tailandia grabar todas. ¿Por qué eran obligatorias? Porque se habían producido varios fallecimientos en custodia policial, de gente que había muerto en una comisaría con una bolsa de plástico en la cabeza y tal, y entonces decidieron que había que grabarlas, ¿vale? Bueno, y fíjate que justamente la más importante para la sentencia, y que después de todo lo que había pasado en esas islas con lo que está diciendo aquí Balfagón, ¿no? El caso de Joe Ferrari, ¿no? Y todo eso, que lo podéis buscar y creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Justo que no se grabara esa declaración de Daniel Sancho, con el caso que es, a mí personalmente me escama algo, la verdad. Me escama porque luego la propia Politai, cuando coloca en las primeras declaraciones de Daniel y parece que lo escriben ellos, ¿no? Que colocan una ubicación aquí, allá, el nombre de este sitio, de otro, y que evidentemente Daniel Sancho no sabe todo eso. Y bueno, otra cosa que me acabo de recordar es que Silvia Bronchalo dice que Daniel Sancho iba muchísimo a Tailandia. O sea, que era un país al cual él iba bastante, que le gustaba un montón. Entonces,
no entiendo tampoco porque en los primeros días lo que decían los periodistas es que, bueno, es que él creía que, como era la primera vez que iba a Tailandia, pues dice, bueno, es que aquí no me van a pillar, ¿no? Porque no sabía que había cámaras, no sabía que había esto, lo otro, los supermercados ni sabía cómo eran, ni cómo allí operaba la policía, ni nada. Literalmente es todo lo contrario. Sabemos que Daniel Sancho estaba habituado a ir a Tailandia e incluso recuerdo que la única declaración que hay de él ante los medios de comunicación de Tailandia, ¿no? Que dijo algo así como que amaba Tailandia, que era un gran país, ¿no? No recuerdo ahora justo la frase concreta, no sé si vosotros os acordáis, pero en aquella declaración, ¿no? Que baja justo las escaleras, ¿no? de la comisaría y da allí unas declaraciones ya esposado y luego se lo llevan, ¿no? O sea, esto es falso. Y quien lo dijo sabía que estaba mintiendo cuando dijo anoche esto. Pues aclarado un tema que me parece importantísimo. Vamos con la madre de Daniel Sancho, que contó ayer ese día a día de su hijo en prisión, en una prisión masificada. Las prisiones allí no son como una prisión en España. Y esa información, yo te digo lo que sí paga Rodolfo. ¿Y por qué paga Rodolfo eso? Lo hemos contado aquí y lo hemos hecho público, por tener el privilegio de no comer en el suelo, por tener el privilegio que la misma vasija que le sirve para comer no le sirva para otras cosas. El mismo privilegio de poder ir cada día, un ratito o cada 2 días al gimnasio. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? O sea, es decir, ¿cada cuánto se hacen ingresos en prisión? Rodolfo ¿Y de cuánto lo está estamos haciendo hablando? todos los meses. Sí, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Rodolfo está pagando ahora mismo 1.200 euros cada mes. 1.200 euros Y al mes. Silvia comentó, Silvia Y Bronchalo, Silvia dijo 400. pero como un par de veces, ¿no? Al mes, ¿entendí yo? Yo no una lo sé, vez yo al creo mes? que ha dicho una vez al mes. Bueno, pero es que ese dinero que se le pasa también es para mejorar la alimentación que Y la tienen los presos y además es un efectivamente. dinero que sirve para sus compañeros de celda para evitar esos conflictos. No, porque él quiere también. Claro, pero es decir, de que manera son está unos protegido. privilegios que, bueno, que cualquiera entendería que son no privilegios, necesidad en un país como Tailandia. Es para sobrevivir. Y que además que te da la idea que eso aquí en ninguna prisión a ti te entraría en la cabeza de poder pagarle al director de una prisión un dinero todos los meses para que tu familiar recluso esté mejor. Es que yo Es creo que cierto eso que es no Pero muy ya importante. te... Que es cierto que no ha tenido ningún tipo de conflicto con los otros No, presos. no ha tenido. Daniel no ha tenido ningún tipo de conflicto, eso es verdad, es verdad. Pues qué no suerte, ha tenido porque ningún tipo de conflicto, porque además, prisión así. vamos a ver, Tailandia las prisiones son duras y en fin, yo creo que la gente huye de los conflictos también por lo que pueda pasar. Pero digo esto para que os deis cuenta, pues hombre, no voy a decir, pero es que lo tengo que decir, el grado de corrupción. No, es que O yo sea, creo que es vamos muy a ver, importante que la gente es que entienda decimos, qué no, tipo de Tailandia es un prisiones en la que país se encuentra. maravilloso. O sea, no, Es que perdona, eso es yo cuando fundamental. veo que tienes que pagar para que comas un poquito mejor, Sí. para que tus compañeros un poco te hagan la vida más soportable porque compartes con ellos la comida, para que puedas comer en una mesa, hombre. Mira, hay algo Pues lo que dijo podemos... es una cárcel para que no quieras volver. Claro. Exactamente, Sí, sí, en que eso no yo puedes volver también, de eso Bueno, literalmente, o sea, están pagando Daniel Sancho para que tenga comida él, pero también las personas que están en la misma celda con Daniel Sancho y que no tenga problemas en esa prisión, ¿no? Es lo que más o menos estamos viendo, ¿no? Previendo de lo que se está diciendo, también de que se cambia café por agua y que la mayoría de la gente que está en estas prisiones pues no tiene ni dinero o familiares que les puedan ayudar, y si realmente ven que a este preso, Daniel Sancho, ven que le comparten, ¿no? Ciertos privilegios, pues eso no se podría ver, ¿no? De esa manera. Entonces lo que pasa es eso, ¿no? Que si Daniel Sancho come, los otros también tienen que hacerlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, evidentemente creo que era una parte importante de la entrevista, ver un poco cómo estaría el propio Daniel Sancho en esa prisión de máxima seguridad en Surat Thani, en Tailandia. Una de las cosas que más juego daban para la audiencia o que más podrían llegar a interesar. Y sinceramente... Y vamos a intentar reaccionar también al final de la entrevista de Silvia Bronchalo. Nos quedaba por ver un poco, si me habéis estado siguiendo durante todos estos días. Y es que la verdad es que tiene muchísimo copyright, pero un copy
brutal. O sea, creo que nunca había visto una cosa tan heavy, pero vamos a intentar colocarlo así, creo que con un efecto de voz o bueno, y con imágenes por encima, pero intentar escuchar el final de la entrevista a Silvia Bronchalo, que creo que quizás es lo más duro, ¿no?, de toda la charla que tuvo en este programa. ¿Recuerdas cómo fue el último encuentro que tuvisteis tu hijo y tú antes de que él se fuera a Tailandia? Pues sí. La última vez que le vi libre fue el 2 de febrero del 2020, que volví de... había estado en Roma y 3 años, y me había ¿no?, pedido unas zapatillas y bueno, tuvimos ese encuentro que le di unas zapatillas, pero después ya no volví a verle más. Y esa fue la última vez que le vi en libre. ¿Te hubiera gustado decirle en aquel momento algo que no le dijiste? Pues que, no sé, él siempre ha sabido que yo le quiero con locura, soy su madre. Las madres idolatramos a nuestros hijos. Quizá a lo mejor haberle dicho que te amo con todo mi corazón y puedes contar conmigo siempre para lo que necesites. Pero nunca piensas que es la última vez. O sea, cuando te despides de alguien, no sabes que a lo mejor es la última vez que vas a ver a esa persona. En este caso sí volví a verle, pero en unas circunstancias gravísimas y muy trágicas. ¿Cómo era la relación con tu hijo antes de que se produjera este suceso? Pues yo no tenía relación con mi hijo antes. Llevaba 3 años sin verle y apenas sin hablar con él. Yo no sabía que estaba en Tailandia. Tu primera noticia de que está en Tailandia es la llamada de Rodolfo para Sí. contarte Sí. lo que ha sucedido. O sea, sí sabía que viajaba de vez en cuando a Tailandia, que le gustaba ir a Tailandia, pero no sabía que Bueno, esta es justo la parte que yo comentaba antes, de que iba mucho a Tailandia. estaba en ese momento ahí. Daniel nace de un matrimonio muy joven, tienen a Daniel, no sé si son 18, 17 años, estamos hablando de 2 casi niños que deciden pues, tener un bebé. Los padres de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, desde el momento en el que se separan, no tenían una buena relación. Silvia Bronchalo con su hijo prácticamente no tenía relación y Rodolfo sí que tenía relación con su hijo. Nosotros, cuando nos separamos, su padre y yo, pues sí comenzó a distanciarse o la relación a deteriorarse. Hasta el punto en el que a partir de los 17, 18 apenas teníamos relación. O sea, no le veía ni en vacaciones, ni en Navidad. Cada vez iba viéndole menos. Quizá él me echaba la culpa de haber roto la unidad familiar por la separación, no lo sé, pero es que no había unidad familiar. Tú lo llamas, le pones mensaje. Bueno, literalmente estamos hablando de que son muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de más de una década en la cual Daniel Sancho prácticamente no tiene relación con su madre. Porque decía la gente, no, hacía 3 años que no tenían relación. No, fijaos en esta parte, te está hablando Silvia de que desde los 18 años prácticamente ya no tenía relación. O sea, todo esto, obviamente después de la separación que tuvieron los padres, todo a partir de aquí yo creo que la mayoría de gente construyen el perfil de Daniel Sancho en torno a esta separación como algo muy doloroso para él, en la cual la no relación con su madre también podría llegar a repercutir en esta mentalidad y que luego él tuviese esa personalidad, ¿no? Que mucha gente habla psicopática y todo eso, aunque bueno, ya hemos visto a muchos expertos diciendo que él no lo sería, ¿no? ¿Es él no te contesta? A veces contestaba, a veces hemos ido a comer o nos hemos visto en algún momento. En 2016 sí nos fuimos de vacaciones a Santander
pero desde entonces la relación fue cada vez más alejándose más. ¿Podría haber un distanciamiento previo de ese entorno familiar o que hubiese una desestructuración familiar previa? Parece que vivía con su abuela. Bueno, pues ahí ya tenemos un primer dato. ¿Tu hijo se aleja de ti o os alejáis? ¿Por qué motivo? No lo sé. Pero esa conversación no la llegáis a tener. Tuvimos alguna conversación al respecto mucho tiempo atrás. Pero esos 3 años en los que yo no le veo, yo le escribo, le llamo, pero no tengo respuesta, no sé a qué es debido. Y a día de hoy todavía no lo sé. No hemos llegado a una conversación en la que él me diga, pues, mamá, siento que hace años o hace un tiempo me hiciste o me sentí mal por esto o me he sentido agraviado por esto otro o algo que me dijiste, no lo sé, porque nunca hemos podido tener esa conversación. Y en las conversaciones que tenemos ahora, que son de 20 o 25 minutos, hay cosas más importantes en ese momento que hay que solucionar, el que le mande dinero, que le mande X o saber cómo está el recurso, etcétera, que tener esa conversación. ¿Cuándo cambia a mejor la relación? ¿En qué momento? Pues ha sido ahora, a raíz de esta tragedia. A raíz de la tragedia, pues hemos vuelto a tener una relación, no te digo normal, porque todavía hay muchas cosas que no hemos curado o él no ha curado, no lo sé, pero sí es verdad que nuestra relación va mejorando, aunque yo preferiría que todo siguiera igual y que esto no hubiera ocurrido. O sea, firmaba por no volver a hablar con él nunca y que esto no hubiera pasado. La verdad es que brutal el que no se hablasen prácticamente nada y que haya tenido que ser a raíz de esto, o sea, un caso tan brutal. Y creo que mucha gente sí que es cierto que estaba criticando la parte en donde ella dice tragedia, ¿no? Al final es cierto que o sea, la familia de Daniel Sancho por lo menos tiene como esa segunda oportunidad, ¿no? Entre comillas, porque Daniel Sancho está vivo y la familia de Dunga Rita pues no tiene ninguna oportunidad con su hermano porque ya está fallecido, ¿no? A sus 45 años. Daniel Sancho es cierto que tenía 29, si no me equivoco, pero su familia puede verlo, aunque sea por videollamadas, y suponemos o esperamos también que lo trasladen a España, ¿no? En un tiempo. Esto es lo que vamos a ir viendo. Estoy como pasando el tema de los tertulianos porque creo que no aportaba mucho en la parte final de esta entrevista y nos queda por ver aquí justo el día que dicen que lo cambió todo. En Madrid es el 5 de agosto de 2023 en el cual pues a ella le dan la noticia, ¿no? Y sonó el teléfono y era Rodolfo. Entonces yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado, porque no era normal. Y no lo cogí en el momento porque no estabas preparada. Me quedé impresionada porque esto es algo malo. Y volví a llamar inmediatamente y pregunté qué ha pasado. O sea, ni siquiera le dije hola, le dije qué ha pasado. Y bueno, pues él estaba muy afectado en ese momento. Yo no le entendí muy bien, hubo un momento de confusión en el que yo pensaba que a mi hijo lo habían matado. Le dije que le han matado, ¿cómo ha pasado? Y me dijo, no, dicen que ha sido él el que ha matado a una persona. Bueno, y aquí nos vamos o nos retrotraemos justo a la frase de Carmen Balfagón que vimos al inicio del vídeo, que decía, bueno, es que a lo mejor pudo haber sido un accidente de coche. Ya la gente está diciendo que no era la manera de comparar este caso y demás, porque claro, lo que ellos dicen es legítima defensa, ¿no? Creo que hay casos y casos, ¿no? Casos perdonables, otros que para nada, y la gente es cierto que justo en este de Daniel Sancho es un tema muy odiado en el cual
saca mucha tensión de muchísima gente y que ve a Daniel Sancho como un monstruo, ¿no? Y parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos. Y bueno, pues a partir de ahí mi amiga me metió 2 pastillas en la boca porque yo pensaba que me iba a desmayar. Ese es el minuto en el que cambia tu vida. Sí, ya no tienes vida. Ahí ya no tienes, se acabó tu vida de antes. O sea, mi vida no ha vuelto a ser igual, que es lógico, es lógico. Cuelgas la llamada y se lo cuentas a quienes están ahí. Bueno, durante la llamada ellas ya lo estaban sabiendo porque yo entré en pánico totalmente. O sea, no me creía lo que me estaban diciendo. O sea, no puedes asimilar algo así un sábado por la mañana que estás desayunando, tomándote un café porque te vas a ir a dar una vuelta y te cambia por completo todo. ¿Y qué te dicen quienes están contigo? Pues mi madre intentó tranquilizarme, tampoco se lo creía. Decía, no puede ser, Dani no puede haber hecho algo así. Aquí ha pasado algo muy, muy extraño y bueno, yo no sabía qué pensar, yo no me lo creía. No me creía que fuera cierto y pensaba que habría algún entuerto o alguna información que no teníamos para saber realmente lo que había pasado. Pablo tiene un hambre de locos. Bueno, y creo que aún a día de hoy hay muchísima gente que sigue en el mismo punto de Silvia Bronchalo, ¿no? De creer que Daniel Sancho no lo hizo y que aquí hay algo que no sabemos. Una información que por el momento sigue oculta, ¿no? Entre comillas. Es cierto que muchos me estáis comentando acerca de todo este tema, os he ido leyendo poco a poco. Creo que este vídeo no sé cuándo lo vamos a colocar, lo vamos a publicar, pero también quería hacer un directo, ¿no? Creo que acerca de todo este tema porque me parece sinceramente que es importante. Siempre hacíamos directos del caso Daniel Sancho y a día de hoy como que hace tiempo, ¿no? Que no entramos en un directo, en el chat, la gente, sé que hay mucha que aún cree que pudiera llegar a ser inocente Daniel Sancho. Quiero escucharos, quiero ver si ha cambiado vuestro punto de vista en torno también a la entrevista de Silvia Bronchalo y ¿por qué creéis que realmente llevaban tanto tiempo sin hablarse? Sí, tenía muy claro que había sido así. Y bueno, enseguida hablé con la embajada y me dijeron que no podía ir porque estaba detenido en la comisaría de Koh Phangan y que hasta pasados 10 días no se podía ir a Tailandia. Yo me hubiera ido al día siguiente, pero tampoco sé si hubiera podido hacer algo allí. Entiendo que sí, quiero decir, sí. Hubiera tenido la cabeza igual más fría si me hubiera ido enseguida y hubiera intentado buscar un abogado tailandés allí. Investigación por el asesinato de un cirujano colombiano a manos presuntamente de un joven español. Se trata de Daniel Sancho. Es el hijo del popular actor Rodolfo Sancho y nieto del no menos popular Sancho Gracia, el célebre Curro Jiménez. La información que podría situar a Rodolfo Sancho en Fuerteventura. Aquí esto es una urbanización privada, los vecinos le tienen mucho cariño y parece que le están protegiendo para que no salgan a la luz esas primeras imágenes del actor desde que se conociera la noticia de que su hijo habría presuntamente asesinado a un hombre. Por favor, un poco de respeto a la familia, es lo único que pedimos, porque es muy doloroso esto, ¿vale? Y sabéis vosotros más que nosotros casi, es lo único que os puedo decir. No os vamos a hacer perder más tiempo aquí, en serio. Sabemos la situación como es, lo único que queremos... Bueno, rescatando un poco de lo que dijo el tío de Daniel Sancho, de Rodrigo, que le decía a los periodistas, sabemos casi como vosotros o incluso menos, o sea que vosotros sabéis más
de lo que ha pasado, justo en los primeros instantes, ¿no? Cuando iban a la casa de uno, de otro, a preguntar a la familia. A ver un poco cómo está. Estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva, nada más. ¿Tiene usted pensado ir a visitarle cuando pueda? Sí, en cuanto pueda. Confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto y confío en los dioses, en Jesús y en Buda. Tardas 10 días en ir a Tailandia desde que conoces la noticia. ¿Cómo son esos 10 días? Yo estuve prácticamente esos 10 días casi sin dormir, hablando con mucha gente, hablando con su padre. Yo estuve muy protegida por mi familia y por unas amigas, pero sí es verdad que ni podía dormir ni podía hacer nada, y pensaba sobre todo en la madre de Edwin, también en su padre, pero me reconozco. ¿Te identificabas más? Empatizo mucho más con su madre, ¿no? Y sobre todo cuando los vi, que son muy mayores, pues yo no sé cómo han podido aguantar todo esto. O sea, no sé cómo han podido soportar toda la exposición mediática que ha supuesto todo el caso, ¿no? Primero te ha llamado Rodolfo y después te llama Daniel. ¿Cómo es esa llamada? Bueno, él primero me escribió por WhatsApp y me dijo, llámame porque me permiten hablar. Y yo cuando hablo con él le digo, ¿qué es lo que ha pasado, Daniel? Y él lo primero que me dijo fue, tenía que haberte llamado y haberte contado lo que estaba pasando. Eso fue lo que él me dijo. Pero estaba tranquilo, o sea, estaba en un... Eso también me llama el que diga que Daniel Sancho le puso un mensaje de tenía que haberte llamado para contarte lo que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? El tema de las amenazas, que iba a pasar eso, de que era la vida de Edwin o la vida de Daniel. ¿Qué es realmente lo que estaba pasando? En un estado en el que yo nunca le había sentido, estaba muy tranquilo. Cuando yo hablé con él, él ya había hecho la reconstrucción por la playa, por el bungalow. Y creo que lo que él sentía era tranquilidad de haber soltado toda la tensión, todo lo que había hecho, lo que había pasado, y estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Como madre, cuando tu hijo te dice tenía que haberte llamado, ¿qué piensas, qué sientes? Pues pienso que estaba ocurriendo algo malísimo, que le daba vergüenza contar, que no encontraba la manera de comunicar que estaba metido en un lío, o como él dice que Edwin lo amenazaba y amenazaba a su familia o a personas de su familia, y le dije, pero ¿tú has hecho algo? ¿Le has hecho algo? ¿Que teníais algo? No sé, ¿había dinero por medio? ¿Alguna? No, solo él me amenazaba y yo temía por mi vida y por la vida de alguien de su familia que, según él, le había amenazado. Pero esa fue la conversación, fue muy breve. Y lo que sí me dijo es, ven a verme, por favor. A ver, aquí se acaba un poco la entrevista. La cuestión que podríamos plantear es ¿por qué tendría tanto miedo al señor Arrieta? O sea, ¿cuáles son esas amenazas? De hecho, en el mismo plató creo que el propio Nacho Abad como que dice que no hay absolutamente nada que avale el testimonio de Daniel Sancho en torno al tema de las amenazas. Luego salieron testigos hablando de que de amigos de Daniel Sancho que corroborarían esa versión de que estaba amenazado por esta persona, de que supuestamente lo acosaba, etc. Y todo eso, bueno, viene en la versión del propio Sancho, que podemos llegar a creer o podemos llegar a no creernos porque
evidencias concretas de tales hechos no podríamos llegar a presenciar o a hablar, pero obviamente es el relato de Daniel Sancho junto con otros relatos que la defensa ha ido buscando en este tiempo y que tanto se ha criticado, ¿no? Y este es el testimonio de la madre, y creo que es como el apartado final, porque luego ya ponen como un adelanto en donde ella dice que cree que sí que eran pareja, o en algún momento llegaron a ser pareja Edwin y Daniel, y de ahí para adelante pues evidentemente vamos a ver qué es lo que se cuenta, si hay más detalles del caso o también más detalles de la problemática y esa denuncia que interpuso contra Rodolfo Sancho.